Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro informativo de Serimedia Televisión en colaboración con KNR. Vamos a hablar hoy de un tema muy sensible que esconde detrás de él, lógicamente, siempre personas y dramas muy importantes. Un tema que suele pasar desapercibido para la sociedad. No está generalmente en los periódicos, no está en los informativos de televisión, no está en los informativos de radio, salvo que coincida con algún hecho que encierre pues cierto morbo o cierta notoriedad a efectos de sucesos. Pero realmente es un tema que no preocupa, no ocupa generalmente los medios de comunicación, ni parece ser, y eso lo vamos a ver aquí, a la sociedad en general. Vamos a hablar de la trata de personas en España. Para ello contamos a mi derecha con Beatriz Sánchez Álvarez, que es la fiscal delegada de Extranjería de Madrid. Muchas gracias, Beatriz, buenas tardes. Con Ramón Esteso, que es responsable de la Unidad de Inclusión Social de Médicos del Mundo en España. Gracias, Ramón, también por acudir. Con Marta González, que es la coordinadora del proyecto Esperanza. Marta, gracias. Y con Elena Corrancho, que es investigadora y pertenece al grupo de investigación Poblaciones, Mercancía, Tráfico y Trata de Mujeres en España de la UNED. Elena, de nuevo también, muchísimas gracias a los cuatro por estar de aquí. Esto es una tertulia, aquí podéis cortaros cuando os dé la gana y podéis matizar lo que queráis. Yo empezaría, investigadora, con una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre trata y tráfico de personas? Porque esto, a los periodistas nos preocupa emplear bien los términos. Saben ustedes que los periodistas somos aquellos que escribimos de todo, hablamos de todo y no sabemos casi de nada. Con lo cual, si nos echas un poquito de luz en este tema, siempre será bienvenido. Bueno, resumiendo, lo diré en pocos puntos. Las víctimas de trata son las víctimas de una actividad ilegal. Realmente luego las personas traficadas lo que han hecho es acudir a un facilitador que les va a llevar a otro país y hacerle pasar una frontera. Por otro lado, las víctimas de trata siempre, ya sea en el destino, en el trayecto o en el origen, son víctimas de engaño, están por coacción, y no así las personas que han sido traficadas. Estas personas, las personas tratadas, son explotadas en destino, mientras que una persona que ha venido con una red de traficantes, lo que hace es que paga en ese momento y ya el traficante y él ya no tienen una relación. Otra de las cuestiones es el beneficio económico. El facilitador lo que gana el beneficio económico es por pasar a esa persona de frontera. El beneficio económico de una persona tratada sobre todo empieza cuando ha llegado a destino y cuando empieza a ser explotada por los sujetos de la red en el caso. Y sobre todo una diferencia es que para que haya tráfico tiene que haber un paso de frontera, pero para que haya trata no. Hay personas tratadas dentro de los propios países. Entonces, bueno, pues creo que hay bastantes diferencias y además es bueno saberlo para distinguir lo que es un inmigrante de una persona tratada. Marta, del proyecto, ¿cuál es la situación según vosotros que hay en España ahora mismo? ¿En qué punto estamos? Luego te voy a preguntar a ti, Ramón, desde el punto de vista médico. Dejaremos al fiscal para el final. Sí, yo quería añadir alguna cosita a lo que comentaba Elena, que me parece muy importante para entender la gravedad del problema del que estamos hablando. Cuando hablamos de tráfico ilícito de inmigrantes, hablamos realmente de un delito contra el Estado. Cruzar ilegalmente una frontera, utilizando a un pasador, pagando un precio. Cuando hablamos de trata de seres humanos, realmente de lo que estamos hablando es de una grave violación de los derechos humanos. Personas que son captadas, trasladadas por alguien a través de medios coactivos, de algún elemento de engaño o de violencia o de amenaza, con la intención de someter a esa persona a una situación de explotación, sea en el sector que sea. Entonces es muy importante entender desde el principio que cuando hablamos de trata de personas estamos hablando de un delito y además de una grave violación de derechos humanos y además, y aquí ya entro a tu pregunta, de una forma de violencia de género, tal y como se está dando en estos momentos este delito en España y en general en el mundo. ¿Por qué? Porque según nos dice Naciones Unidas, y eso también se refleja en los datos en España, cerca del 80% de las personas que a nivel mundial se ven afectadas por este delito son mujeres y son niñas principalmente.
Y esto no obedece a ninguna casualidad, sino que al contrario es fruto y es consecuencia de la mayor vulnerabilidad, fruto de la desigualdad, de la discriminación, de no tener la misma igualdad de oportunidades que los varones y fruto de la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres, ¿no? Nosotras aquí la perspectiva que tenemos desde el proyecto Esperanza es que la trata afecta a mujeres, sobre todo jóvenes, principalmente entre 18 y 25 años, de muchas nacionalidades diferentes. Aquí en España tenemos, por ejemplo, representación en el proyecto nosotros trabajamos con más de 30 nacionalidades diferentes, mujeres procedentes de América Latina, en este momento principalmente de Paraguay, pero también de países como Brasil, procedentes de África subsahariana, especialmente de Nigeria, de Camerún, de Congo, de países de Europa del Este, incluidos países de la Unión Europea, como pueden ser Rumanía y Bulgaria, pero también Ucrania, por ejemplo, Rusia. Y últimamente están también llegando mujeres de países asiáticos, por ejemplo de Tailandia, de China, incluso de Mongolia, últimamente. Y la realidad es que son sometidas a explotación, principalmente en explotación sexual, pero también tenemos en España casos de trata para explotación en el servicio doméstico o en otros sectores laborales, por ejemplo en la venta ambulante o en la hostelería o en la agricultura, y también casos últimamente para mendicidad forzada. Son algunas de las situaciones con las que trabajamos. Ramón, desde el punto de vista de Médicos del Mundo. Sí, bueno, el trabajo nuestro es un trabajo previo. Nosotros trabajamos en programas de atención sociosanitaria a personas en situación de prostitución, principalmente mujeres. De hecho, solemos ver alrededor de más de 11.000 mujeres al año en todo el territorio español. Estamos en 20 provincias. Nosotros se nos incrementan las nacionalidades, vamos a tener hasta unas 93 nacionalidades de mujeres diferentes de países. Además, estas mujeres varían de un año a otro en función de visado, de posibilidades de viajar a España, de cómo se hayan organizado las mafias, de cómo sea más posible llegar aquí. Nuestro trabajo es un trabajo sociosanitario, pero evidentemente una vez que entramos dentro de los clubes, de los pisos, o que estamos trabajando en espacios abiertos, como puede ser las zonas portuarias o parques o algunos lugares tan conocidos. Antes hablabas de que era un tema desconocido, pero realmente si rascamos es bastante conocido. ¿Quién no sabe que en la casa de campo o en la calle de al lado hay un club o una barra americana donde puede haber mujeres víctimas de la trata? Pues nuestro trabajo es entrar en estos sitios, trabajar toda la parte de los aspectos sociosanitarios y evidentemente nos encontramos con mujeres en situaciones de trata. Y se trata de identificarlas, darles un apoyo y derivarlas a recursos especializados, como en este caso Proyecto Esperanza o otros que hay en el territorio español. Y ese es nuestro trabajo, pero es lo que comentaba Marta, porque las nacionalidades, las diferentes, solo en este año, hemos cerrado datos del 2012, hemos tenido más de 3.400 mujeres nuevas que han contactado por primera vez con Médicos del Mundo. Es un número muy grande. O sea, incluso en época de crisis, que se supone que debería de llegar menos mujeres, siguen llegando mujeres nuevas, siguen llegando mujeres engañadas, que no saben a lo que van a venir, en qué condiciones van a estar, y este es el día a día de nuestros equipos. Desde el punto de vista de la Fiscalía, me imagino que es difícil perseguir esto, quiero decir, las propias personas que están sujetas a este tráfico les cuesta incluso denunciar o... Sí. De hecho, la tendencia general, y así lo recomiendan pues, directivas y decisiones marcos tanto de la Unión Europea como a nivel internacional, se recomienda precisamente que no se acuda exclusivamente a la declaración de las víctimas para la investigación y persecución de este tipo de delitos. A veces es muy dificultoso y la parte de investigación judicial es realmente complicada. Nosotros, creo que en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la Fiscalía Española para mejorar y ser más eficaces en este sentido. De hecho, existe una Fiscalía de Sala, de Extranjería, que está coordinada y dirigida por un fiscal de Sala, el señor Sánchez Covisa, que ha dado un impulso magnífico, tanto desde un punto de vista legislativo, del modo que podemos hacerlo mediante propuestas y participación en debates,
que tiene a su vez está asistido por 2 adjuntos de sala que, digamos, coordinan toda la actuación del Ministerio Fiscal en esta materia, y luego provincialmente existe un fiscal delegado de extranjería. En mi caso, yo soy la fiscal delegada de extranjería de Madrid, pero en cada una de las provincias, en el marco de un Tribunal Superior de Justicia, existen delegados de extranjería que se encargan, coordinan, investigan directamente este tipo de delitos. Esto ha supuesto una mejora sustancial en la investigación porque, primero, estamos formados en esa materia, estamos formados y formamos tanto a policías como a otros miembros del propio Ministerio Fiscal, como asesoramos de alguna manera también a los órganos judiciales cuando se trata de investigaciones de este tipo de delitos. A la vez, pretendemos realizar una labor de coordinación y de cooperación tanto con las ONGs, como Proyecto Esperanza, APRAM, u otras ONGs de la red que están dedicadas a la protección de víctimas de trata, y también con los grupos especializados de Policía Nacional, UCRIF provincial y central de cada una de las provincias, con los que trabajamos prácticamente a diario. Marta puede comentar cómo desde la Fiscalía se está continuamente gestionando acciones, policía, ONGs, Fiscalía, juzgados, lo que ha mejorado notablemente el sistema de investigación, porque es muy importante. Es verdad que el único medio al que muchas veces se puede acudir, a pesar de que el intento sea otro, es a la propia víctima, ¿no? Porque hay veces que la única información que tenemos es una víctima que en un momento determinado denuncia haber sido víctima de trata. Y hay veces que no se tiene dónde tirar, porque a lo mejor ha sido víctima hace 3 años. ¿Cómo podemos contrastar cómo entró en una patera, cómo podemos contrastar dónde vivió? Es muy complicado cuando ha pasado tiempo. Pues bien, si lo único con lo que contamos en un momento determinado es la declaración de la víctima, además de por razones humanitarias y obvias, por las que merecen ser protegidas y son merecedoras de hacerlo, también a la vez debemos de cuidarlas, yo siempre lo comento, debemos cuidarlas para evitar otras posibles víctimas a manos de los mismos tratantes. Y un cuidado de estas personas, especialmente mujeres, que son las que habitualmente son víctimas, un cuidado a través de las ONGs, a través de los mecanismos adecuados, es muy importante para la investigación. Métodos que utilizamos alternativos a la declaración de la víctima, más que alternativos, en connivencia o en cooperación con esa declaración de la víctima, pues se utilizan en muchas ocasiones intervenciones telefónicas y también investigaciones a través de la red, de medios de comunicación actualmente que son habituales, ¿no? Habitualmente usados por la mayoría de las personas. Averiguaciones patrimoniales, es muy importante también. En fin, utilizamos para cada caso concreto lo que tenemos a nuestro alcance dentro de los medios escasos con los que contamos siempre. Lo que pasa es que me imagino que, Beatriz, que debe ser complicado. O sea, yo me pongo en vuestro papel y debe ser complicado porque me imagino que la mayoría de las organizaciones son internacionales, ¿no? ¿O no? Pregunto. El problema que yo se lo comentaba ahora tomando un café a Marta, ¿no? La cooperación internacional es dificultosa, a pesar, incluso con los países miembros de la Unión Europea, que tenemos tratados que nos obligan directamente, es complicado esa cooperación. Y es verdad que en muchas ocasiones yo lo comparo con un pulpo, ¿no? Tiene una cabeza que generalmente está en los países de origen donde se captan a las víctimas y posteriormente tiene una serie de tentáculos que se dividen y que se extienden a lo largo de diferentes países, generalmente lo que llamamos los países civilizados de la Europa occidental. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones cortamos el tentáculo, uno de los tentáculos, al pulpo, pero la cabeza y el resto de los brazos siguen vigentes, ¿no? Es muy complicado acabar con una red internacional, pero es verdad también que cada vez se avanza más. Es verdad que hace muy poco hemos tenido una condena del mayor tratante de Europa, como es Cabeza de Cerdo, Jon Clamparu, que le han caído 30 años, y es verdad que se puede. Es decir, lo que pasa es que se tiene que avanzar, obviamente. ¿Somos país de destino o somos país de tránsito? España. Bueno, yo creo que ahora mismo somos un país de destino, y además un país de destino principal. O sea, aquí llegan mujeres de todos los países que muchas veces nosotros a través de la Red Internacional de Médicos del Mundo nos encontramos a mujeres nigerianas que han pasado previamente por España y que se encuentran en Basilea o en Lausanne, en Suiza, chapurreando español, pero que previamente han estado ejerciendo la prostitución en Alicante o en Valencia.
Esto nos ha pasado con la Red Internacional de Médicos del Mundo, nos ha pasado con mujeres nigerianas en Noruega, mujeres brasileñas que han pasado antes por los equipos de Médicos del Mundo, que cuando ven el logo de Médicos del Mundo en París o lo ven en Berlín, van rápidamente buscando la ayuda o la protección porque nos reconocen ya de España, porque previamente han estado en España. Podríamos decir que es casi un campo de prácticas para muchísimas organizaciones internacionales. Un poco en relación a lo que comentaba la compañera, cuando hablamos de redes internacionales, hay redes internacionales muy grandes y muy estructuradas y otras redes que son muy pequeñas y son, por así decir, incluso familiares. Es tía que se trae a su sobrina, novio que engaña a una chavalita en Rumanía y la trae y la vende en Figueras. O sea, encontramos situaciones muy pequeñas y muy puntuales que no responden a lo que muchas veces son las mafias organizadas o a la imagen que tenemos de la prostitución, que puede ser una persona individual o un familiar que vuelve al pueblo como una persona que ha conseguido mucho dinero en España y capta 2 o 3 chavalitas. Es una situación que muchas veces no es tal como se vende en los medios de comunicación. Perdón, en vuestras investigaciones estamos hablando de que la mayoría, decías tú antes, que el 80% es explotación sexual, ¿verdad? Pero no solo hay explotación sexual. En vuestras investigaciones, en vuestro trabajo de investigación, habéis detectado que las otras causas pueden quedar eclipsadas por el tema. Hombre, como decía Marta, mayoritariamente vienen a la explotación sexual, pero también hay trata laboral y en España la hay, y de hecho se han descubierto pues talleres clandestinos donde hay trata laboral, y luego, bueno, hay otros tipos de trata, pues por ejemplo los matrimonios serviles, que son muy difíciles de detectar, que además lo que tú decías antes, de que la sociedad es muy permisiva, pues por ejemplo tú hablas de los matrimonios serviles y dices, es que ellas quisieron casarse, sí quisieron casarse, pero no venir aquí a que las prostituyan, las maltraten, las hagan trabajar en trabajos casi forzosos, ¿no? Y a destajo. Y bueno, y la esclavitud, que no sé hasta qué punto podríamos decir en España, y hay también otras organizaciones u otros países que entienden que el tráfico de órganos también es trata. Entonces, el ámbito de la trata es más amplio que la explotación sexual, pero de hecho es la mayoritaria y la más visible. Pues por ejemplo, nosotros nos encontramos con matrimonios forzados serviles, y eso no es visible, porque lo que decía el compañero, son redes muy familiares, y bueno, pues si la familia quiere casar a la chica con la obligan a casarse, y luego esta persona es un maltratador, un violador, la tiene, pues como un caso que conocimos, que limpiaba la casa de toda la familia y encima la tenía medio drogada, pues esas cosas están muy justificadas. Es su marido y bueno, ya quiso, ¿no? Y es la familia. Entonces, claro que la trata tiene muchísimas vertientes y muy duras. Me pregunto a los 4. ¿Qué respuesta estamos dando de vuestros diferentes puntos de tratar el problema? ¿Y con qué enfoque estamos trabajando en España este problema? Yo una cosa que sí que creo que es importante es señalar que ha habido muchos avances en los últimos años, como señalaba Beatriz. Uno de esos avances es ir entendiendo cada vez con más profundidad esta realidad tan compleja, ir pasando de un enfoque que era el que había a finales de la década de los 90, a principios del año 2000, un enfoque basado en la lucha contra la inmigración irregular y la lucha contra el crimen organizado, ir entendiendo esta problemática tan compleja más desde un enfoque de derechos humanos. Ese enfoque de derechos humanos en ningún caso quiere decir que no se produzca una investigación del delito, una persecución del delito. Al contrario, incluye también esa persecución del delito, pero siempre teniendo en cuenta que en el centro de toda actuación que llevemos a cabo tienen que estar los derechos de las víctimas, la identificación de las víctimas, la protección de sus derechos y la garantía de unas medidas que les permita recuperarse a nivel integral. Entonces, yo creo que ese enfoque todavía no se ha consolidado del todo en España, pero sí se ha ido produciendo ese cambio de enfoque que es fundamental, que es muy importante, ¿no? Y luego otra cosa también en relación uniéndolo con tu pregunta anterior, ¿no?
Yo creo que los instrumentos que se han ido aprobando en España, por ejemplo, el Plan Nacional de Lucha contra la Trata, fue el primer plan que tuvimos en España a finales del 2008 y se centró exclusivamente en la trata con fines de explotación sexual. Fue pues una prioridad en aquel momento. Ahora ese plan ya ha terminado a finales de diciembre de 2012 y ahora una de nuestras preocupaciones por parte de la sociedad civil, de la Red Española contra la Trata de Personas, es que el enfoque para abordar este problema se amplíe y no solo miremos a la trata con fines de explotación sexual, sino también la trata con fines de explotación laboral, con fines de explotación en la mendicidad forzada y también la trata para explotación en la comisión de actividades delictivas, que es otro de los supuestos que también se da, ¿no? Entonces, que tengamos un enfoque cada vez más integral de lo que es esta problemática y que sobre todo se trabaje cada vez más de forma multidisciplinar y coordinada, ¿no? Porque es cierto que ninguno de los agentes estatales ni de las organizaciones especializadas podemos lograr realmente un impacto sobre esta realidad tan difícil si actuamos de forma independiente o aislada, ¿no? Solo uniendo esfuerzos entre todos, complementando esfuerzos entre todos, aunando fuerzas, es como vamos a poder tener un impacto y ojalá pues, poder hacer cada vez más difícil la comisión de este delito en España, ¿no? De la cosa que he dicho antes, Marta, hablabas de un 80% de las personas que son sometidas a la trata de personas, el 80% son mujeres y niñas. Entramos en los menores, que es todavía, si en el primer caso de personas mayores de edad es terrorífico, cuando hablamos de niños ya es que es, bueno, no lo voy a calificar, ¿no? ¿Cómo estamos trabajando el tema de los menores o las menores en este caso, desde, por ejemplo, la Fiscalía? El problema de los menores es un problema complicado porque es poco visible, además, evidentemente. Si ya es poco visible, como se decía, con respecto al resto del fenómeno, cuando ya se trata de menores ya se preocupa el tratante de que sea menos exhibido y, por lo tanto, es menos posible su detección. Tiene una protección especial, tanto desde un punto de vista legislativo como desde un punto de vista de atención personal. Desde un punto de vista legislativo, el propio artículo que regula la trata de seres humanos en España, el artículo 177 bis, prevé dos cuestiones muy significativas respecto a los menores. En primer lugar, se considera trata incluso contando con su voluntad, es decir, la trata porque no hemos definido lo que es trata. Y yo creo que es muy importante porque el fenómeno no se conoce demasiado bien. No voy a dar la definición técnica de nuestro Código Penal, pero en definitiva de lo que se trata es el traslado de una persona, como decía mi compañera, no tiene por qué ser transnacional, pero sí tiene que haber un traslado de localización, un traslado físico de la persona. En ese traslado tiene que haber una serie de medios comisivos, que es la violencia, la intimidación, el engaño, o todo es alternativo, o sea, no tienen por qué darse todos. Es verdad que en casi todas las fases termina dándose de alguna manera todos ellos, ¿no? Pero con uno que concurriera sería bastante: engaño, violencia, intimidación, abuso de estado de necesidad o de superioridad. Ahora se va a añadir uno nuevo, si sale la reforma del Código Penal tal y como está redactado en el anteproyecto, y ese traslado con esos medios tiene que ir destinado, dirigido a conseguir la explotación de la persona, ¿vale? Incluye todas las fases posibles de este fenómeno, desde la captación hasta el transporte, hasta la recepción y hasta el alojamiento, ¿vale? En cualquiera de estas fases que se participe, estaríamos hablando ya de trata de seres humanos. Y esos fines para los que se produce ese traslado con esos medios comisivos pueden ser tres: fines de explotación sexual, incluida la pornografía y la prostitución, pero no solo; fines de explotación laboral, incluidos trabajos forzados y la mendicidad; y por último, la extracción de órganos. Esto es lo que regula nuestro Código Penal. Ahora parece que se va a ampliar también, si se hace conforme a la directiva del 2011 europea y conforme al anteproyecto, a los supuestos en que se produzca ese traslado para forzar y obligar y someter a la persona
para realizar conductas delictivas. En realidad se traslada en extraer a una persona del lugar donde tiene su arraigo social, personal y cultural para que en esa situación de máxima vulnerabilidad poder ser explotada. Eso es la trata de seres humanos. Se ha avanzado muchísimo a lo largo de este tiempo. Los menores, efectivamente, y retomando la pregunta, son especialmente vulnerables. Bueno, pues nuestro Código Penal le da una doble protección. En primer lugar, no es necesario que se dé falta de voluntad, es decir, puede venir voluntariamente. No hace falta ni que haya engaño, ni violencia, ni intimidación, porque se considera que son personas que están en formación y, por lo tanto, no se puede contar con su consentimiento, aunque de forma explícita lo den, porque no están formadas ni tienen capacidad para darlo en otros terrenos y tampoco en este. Por lo tanto, nuestro Código Penal especifica que en estos casos no es necesario que se dé ninguno de los medios comisivos de los que hemos hablado anteriormente, ni la violencia ni la intimidación, basta con que sea trasladada con esos fines, o intentada ser trasladada con esos fines. Y en segundo lugar, tiene una mayor penalidad. La penalidad en el caso de trata de seres humanos con víctimas menores es brutal, es en el grado superior, con lo cual es muy importante. Desde el punto de vista, eso desde el punto de vista legislativo. Cuando hablamos además de que ha habido trata y posteriormente ha sido explotada sexualmente, también puede haber ejercido la prostitución incluso voluntariamente, porque entonces estaríamos hablando de una corrupción de menores del artículo 187. Luego la voluntad, en realidad, no se cuenta con ella, da igual que lo hagan voluntariamente o forzadas. Y eso es muy importante, porque para la hora, por ejemplo, de acreditarlo, para nosotros nos resulta mucho más fácil a la hora de probar un delito en estos términos, claro. Basta con que sea menor, nada más, y probar los hechos, pero no que no lo supiera o que no conociera para lo que venía. Y además, desde el punto de vista de protección, la protección es mayor. Es verdad que en España todavía se tiene que avanzar mucho en el establecimiento de ONGs o recursos explícitos para víctimas de trata menores de edad, porque actualmente estamos recurriendo a los centros de protección y de acogida generales y no tienen la infraestructura necesaria y propia de una víctima de trata que ha sido baqueteada, que ha sido corrompida, que está en la calle desde hace mucho tiempo, que tiene una problemática específica. Lo estamos solventando con las ONGs, pero es muy complicado. Marta. Sí, yo retomando lo que comenta Beatriz, ¿no? A nivel social, el sistema de protección de menores, que está muy bien estructurado y que depende de las comunidades autónomas, es un sistema de protección que no está específicamente formado ni preparado para dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas menores víctimas de trata, con diferentes formas de explotación. Entonces estamos viendo, desgraciadamente, pues deficiencias o una atención, digamos, pues más superficial, que no profundiza en las necesidades reales de los menores y las menores que han sido víctimas de trata. Entonces, por eso yo también estoy totalmente de acuerdo en que es muy importante formar a ese sistema de protección de menores, dotarle de recursos e incluso en algunos casos, en los casos probablemente más graves, desde luego intentar tener incluso centros o recursos para menores víctimas de trata específicos, ¿no? Porque es verdad que a nivel social la intervención, y esto lo podemos ampliar no solo a menores, sino también a personas mayores de edad, ¿no? La intervención para poder lograr que estas personas que han sufrido este delito
intervenir en los países de origen, porque las campañas publicitarias de los países de origen para que las chicas se protejan y no caigan en la trata, de lo que yo conozco, no dan muy buen efecto. Tendría que haber una implementación de otras cosas que permitieran a esas personas sentirse sujetos y que fueran respetadas por el entorno. En abril de 2011 la Unión Europea aprobó la directiva relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas. El 6 de abril se supone que es el plazo tope que tiene España para transponer la directiva. ¿En qué punto estamos? Yo pregunto a todos. Bueno, estamos muy avanzados. Yo no soy un representante del Gobierno, por eso quiero decir que no soy sospechosa o no debo serlo respecto a lo que voy a decir, pero creo que en los últimos años, iniciándose desde el año 2009 hasta la actualidad, ha habido una carrera vertiginosa deberíamos haberlo hecho antes, También lo digo porque tenemos suscrito el convenio como el de Palermo y el de Varsovia y durante años ni siquiera se han tomado en consideración en la legislación, a pesar de haber tenido oportunidades para ello. Pero es verdad que desde el año 2009 se ha empezado, al menos desde el punto de vista legislativo, otra cosa son los medios, otra cosa son la efectividad y que esto, cualquier cosa que se ponga, cualquier mecanismo que se ponga en funcionamiento, tiene una media de 10 años en que funcione. Acordémonos de la violencia de género, que hace escaso tiempo era una cuestión que pasaba de puertas adentro y todo el mundo miraba para otro lado, ¿no? Han cambiado, pero ha necesitado un tiempo, sobre todo educacional, porque retomando lo que decíamos antes, el problema no es que no se considere violencia de género o violencia en general cuando en aras a una determinada religión o unas determinadas costumbres se trafique o se convengan matrimonios. El problema es que la víctima no es consciente de que lo es y por lo tanto nos llega difícilmente. Ella, si el fenómeno es invisible incluso para la propia víctima, no solo en la explotación sexual, o sea, la trata para la explotación sexual, sino en la trata para la explotación laboral. En una comunidad de chinos, que es muy típica, en lo que llamamos pisopatera, en la que se encuentra trabajando muchísima gente, en unas condiciones infrahumanas, ellos no saben que son víctimas de trata. Ellos no saben que están siendo explotados laboralmente porque en su país no lo son y trabajan en peores condiciones. Luego ya determinar, que ellos sepan, es un paso. Por eso hay que trabajar con ellos, como decía Marta, por eso es una problemática muy específica. Y sobre todo, aunque podamos acudir a otros medios de investigación, si ellos mismos no se reconocen como tales y están asumiendo esa religión y están asumiendo esa costumbre, es difícilmente posible rescatarles e investigar ese tipo de actividad. Pero como digo, esto es un proceso. Legislativamente se ha avanzado muchísimo, empezando porque España no tenía un delito de trata de seres humanos como tal hasta el año 2010. Esto es increíble. Teníamos una inmigración ilegal con fines de explotación sexual que no cubría ni el resto de los supuestos de explotación laboral, trata de trasplante de órganos y tal, pero es que además necesitaba que fuera transnacional porque como se hablaba de inmigración para fines de explotación, pues evidentemente tenía que ser un extranjero, no podía ser, se producía una discriminación por razón de nacionalidad. Los españoles, si a ti te trasladan de Murcia a Jerez para ejercer la prostitución y te explotan allí, eso no era trata de seres humanos, actualmente sí lo es. Pero es que además no cubría los supuestos de un sector importantísimo que supone que es un país de exportación, o son países de exportación, que son aquellos países de la Unión Europea del Este. Es decir, una persona tratada desde Rumanía, que es muy frecuente a España, no se consideraba trata de seres porque no existía ese delito y no cabía en el tipo de la inmigración ilegal, porque no había inmigración puesto que estábamos dentro de la Unión Europea. Esto se soluciona recientemente por la Ley Orgánica 5/2010, que ha entrado en vigor en diciembre del año 2010. Hasta ese momento no teníamos trata de seres humanos en España, pero a partir de ahí ya se inicia un proceso espírico de investigación, de desarrollo y de posibilidad de persecución de este tipo de delitos. Además, desde el punto de vista de protección de la víctima, se ha avanzado aún más. Primero porque ya en el año 2009, por la Ley Orgánica 2/2009, se reforma la Ley de Extranjería, el artículo 59 bis, que establece una protección prácticamente integral de la víctima. Y esto tiene un desarrollo reglamentario. Se hace un nuevo reglamento de la Ley de Extranjería que entra en vigor el 30 de junio del 2011 por el Real Decreto 557 del 11, que también establece el desarrollo reglamentario de esa protección.
Y luego, recientemente también, se ha firmado un protocolo marco en octubre del 2011, un protocolo marco de protección de víctimas de trata de seres humanos entre las diferentes secretarías de los diferentes ministerios que intervienen, Justicia, Migración e Inmigración, bueno, los que eran entonces, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Todo este marco legislativo no es suficiente para efectivamente conseguir la persecución efectiva del delito ni la protección eficiente de la víctima, pero es necesario. Si no tenemos ese marco legal ni reglamentario, no podemos avanzar. Ahora, fíjese, yo creo que es más un problema. Hay que matizar, el nuevo Código Penal, el anteproyecto de Código Penal está introduciendo nuevos tipos, está definiendo lo que es vulnerabilidad o estado de necesidad, está matizando cosas importantes. La ley de enjuiciamiento criminal, que el anteproyecto también está, el borrador de anteproyecto también está, parece que también va en el sentido de una mayor protección de la víctima, el estatuto de testigo protegido. Se está avanzando también, son proyectos, anteproyectos, pero a mí creo que en este momento se necesita más un tema de recursos, un tema de concienciación por parte de todos los agentes que intervienen, una parte de concienciación social, porque no olvidemos que existe trata, existe prostitución coactiva, existe explotación laboral, porque hay demanda. El problema fundamental es un problema de concienciación. Y hay menores porque hay un reclamo y una demanda por parte del consumidor de menores. Eso es lo importante, ¿no?, desde mi punto de vista. Estamos a 5 minutos de las 5 de la tarde, estamos en estos encuentros informativos de Seremedia Televisión. Nos quedan 5 o 6 minutos y yo tengo que hacer 2 preguntas y las hago abiertas para que cualquiera de vosotros o de ustedes conteste. Hablabas de conciliación social y yo tengo que preguntar, las organizaciones que trabajáis en estos temas, ¿os veis arropados desde los poderes públicos? ¿Hay la necesaria coordinación, el necesario apoyo? Yo creo que como hemos comentado antes también en este tema de la coordinación entre la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales especializadas con agentes del Estado a distintos niveles, se ha avanzado muchísimo en la colaboración y en la coordinación, en la complementariedad, ¿no? Por ejemplo, comentaba antes Beatriz y estamos totalmente de acuerdo, el hecho de que desde la Red Española contra la Trata tengamos mensualmente una reunión de coordinación con la Fiscalía General de Extranjería y en este caso la Fiscalía de Madrid, creo que es un ejemplo muy claro de cómo cada vez se entiende más que tenemos que trabajar conjuntamente y complementariamente, ¿no? Pero creo que toda esta colaboración hay que sistematizarla, hay que consolidarla y hay que crear también los espacios adecuados, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos preocupa que dentro de todos estos avances que se han dado en el protocolo marco y en otros instrumentos donde se crean unos ciertos espacios de coordinación entre diferentes ministerios que tienen que colaborar necesariamente, no se haya establecido también la participación de la sociedad civil, de las organizaciones especializadas en la asistencia a víctimas, ¿no? Podemos plantear temas, nos pueden invitar cuando lo consideren, pero no participamos de ese espacio de coordinación. Nos preocupa porque creemos que realmente es juntos como podemos analizar mejor la realidad, entender todas las dimensiones de este problema, poder también evaluar cuáles están siendo las buenas y las malas prácticas, qué está funcionando, qué está dando resultado, dónde aún nos falta. Y bueno, pues es un ejemplo de cómo todavía esa colaboración, aunque se ha avanzado mucho, pues no está suficientemente consolidada o bueno, que todavía hay camino por recorrer y se puede mejorar, ¿no? Bueno, en principio sí que creo que se ha avanzado mucho, que existen colaboraciones, pero todavía existen, desde la parte que nos toca a nosotros, que es de identificación y atención a víctimas, dificultades que además yo hablaría como 2 dificultades. Una que ya he mencionado antes, que es el acceso a la salud. Con la limitación de las mujeres es muy difícil identificar a las mujeres porque existe cierto miedo a que se acerquen a los recursos sanitarios y por tanto ya no es una identificación exclusiva de las organizaciones, sino que ni siquiera la red sociosanitaria pública las va a poder identificar. En este aspecto es un paso atrás
y además un paso atrás comparado con el resto de los países de Europa. En el otro aspecto que a nosotros nos limita mucho y que está surgiendo en estos últimos meses y últimos años es todas aquellas ordenanzas municipales que regulan la prostitución, que lo que están haciendo es exclusivamente invisibilizarla. Entonces, cuanto más invisible es la prostitución, los abusos son mayores y las dificultades de acceder a las mujeres es mucho mayor. Hay ordenanzas municipales, ahora mismo en estas semanas está la de Valencia, la de Murcia, el año pasado tuvimos la de Málaga. Son constantes las ordenanzas municipales que lo que quieren es sacar a las mujeres de la calle sin ningún plan, ningún trabajo previo con ellas, simplemente invisibilizarlas para que no molesten. Y nosotros, esto es algo que está claro, que a mayor invisibilidad, mayores abusos por parte de los tratantes, mayores dificultades para encontrar a las mujeres y más dificultad en todos los sentidos, tanto para las organizaciones como para la policía, como para las fuerzas, para las demás partes del Estado. Decía Beatriz antes, hace 10 años una bronca entre un marido y una mujer era una cosa de puertas para adentro y son problemas de un matrimonio, de una pareja, no nos metamos, ¿no? Hoy afortunadamente eso ha cambiado, la violencia de género es un tema muy sensible que nos afecta a todo y que esta sociedad parece ser afortunadamente que cada vez está más concienciada y eso ha sido unos grandes pasos en muy poco tiempo, decía Beatriz. ¿Qué falta en este tema para pegar ese clic que hace falta para pegar ese salto de calidad a que la sociedad en general, igual que ha pasado un poquito en la evolución de la percepción social de la violencia de género, con la trata de personas? ¿Qué haría falta? Bueno, es que es la pregunta del millón. Es decir, esto es uno de los grandes negocios del siglo. Es la actividad delictiva más lucrativa después del tráfico de armas y al mismo nivel que el tráfico de drogas. Por lo tanto, yo creo que la respuesta está ahí. Mientras que esto siga moviendo tantos cientos de miles de millones, lógicamente va a ser muy difícil dar ese salto porque, porque hay intereses económicos creados y sabemos la sociedad en la que nos movemos. Creo que hay un problema también en el tema cuando se trata de trata para prostitución, hay un problema de dificultad en cuanto al discurso referente a la prostitución. Es un problema educativo, como ya he dicho, que tiene que empezar desde los colegios y saber de qué estamos hablando y qué opinión tenemos al respecto y sobre todo regularizarla de una manera que no la haga invisible, que no miremos para otro lado. Regularicémosla de alguna manera, de una manera u otra, pero desde luego garantizando los derechos de las personas que en un momento determinado puedan verse, quieran desarrollar esta actividad, pero desde un punto de vista voluntario y con todas, desde un punto de vista legal, cubiertos todos sus derechos fundamentales, y creo que eso es fundamental, un cambio de registro, tanto en cuanto a la prostitución como también respecto a que cuando consumimos algo no nos fijamos en que la persona que lo ha realizado ha sido o no explotada, si se han respetado nuestros derechos, a nosotros nos basta con que sea más barato. Es un cambio de conciencia social importantísimo. ¿Cómo se consigue? Difícil. Son años, es en los colegios, es posteriormente, tanto la prostitución como la explotación laboral. ¿Por qué no tenemos trata para la extracción de órganos en España? Pues porque estamos concienciados, porque tenemos una ley de trasplante de órganos magnífica y porque nos concienciamos desde la infancia. Casi todo el mundo, salvo supuestos muy excepcionales, sabe que si necesita un riñón su hijo o él, va a tener que esperar y lo asume. No tenemos el mismo concepto ni respecto a la explotación laboral ni a la sexual. Yo creo que hace falta también invertir en campañas de información y de sensibilización. Eso claramente se pueden medir los resultados de las campañas que ha habido en el caso de la violencia de género en el ámbito de la pareja, ¿no? Es lo que ha ayudado a la sociedad a entender y a hacer una pedagogía para que el problema se entienda. En el tema de la trata de seres humanos, de la trata de mujeres, vamos muy por detrás, también en cuanto a inversión de medios, ¿no? Y también en cuanto a la formación, ¿eh? O sea, yo creo que es todavía preocupante ver que en España sí que ha habido especialización o formación de algunos grupos muy concretos, por ejemplo, grupos especializados del Cuerpo Nacional de Policía, de Guardia Civil, la Fiscalía, pero a nivel general hay colectivos profesionales enteros, también dentro del ámbito público, que entran en contacto a diario, pueden entrar en contacto diariamente con personas víctimas de trata y no saber detectar esos casos.
La víctima, como decía Beatriz, no se va a autoidentificar. Tenemos que ser nosotros los que detectemos esos indicios y a partir de ahí ofrezcamos información y atención a esa persona, ¿no? Entonces, mientras el sistema sanitario, pero también trabajadores sociales, educadores sociales, las fuerzas de seguridad en general, no solo los grupos especializados en la investigación, o sea, la formación tiene que ser muchísimo más amplia y muchísimo más capilar de lo que está siendo hasta ahora, porque si no vamos a seguir desgraciadamente con la situación que señala Naciones Unidas de que como mucho se detecta o se identifica 1 de cada 20 casos de trata en el mundo y eso creo que es del todo insuficiente. Pues de todas las gracias. No sin decir, es verdad que en el caso de violencia de género, cuando un gobierno, dado lo mismo el signo, se involucra, tenemos resultados. Cuando un ministro o ministra hace denuncia pública, tenemos resultados. Cuando se hacen campañas en televisión, en radio, hay resultados. Se trabaja en la investigación social en estos temas. En la Ley de Violencia de Género lleva detrás varios proyectos de investigación para saber cómo se gestiona la violencia, el tema, cómo se hacen las campañas publicitarias y no se ve la investigación social, se ve la científica, pero la social no. En el tema de trata es exactamente igual y evidentemente en el tema de prostitución igual. Se necesitan muchas investigaciones para saber cómo cambiar las mentalidades, por qué surgen estas cuestiones, trabajar más en perspectiva de género y yo creo que desde mi punto de vista y barro para casa, la investigación social en este país está totalmente olvidada y se cree que no sirve para nada. Pero doy fe que, por ejemplo, la Ley de Violencia de Género lleva varios proyectos en los que alguno participé yo sobre violencia de género. Estoy convencido de que es así, estamos convencidos de que es así y por último un colectivo muy importante al que yo tengo que hacer también un llamamiento porque no nos podemos quedar fuera, somos los propios periodistas y los propios medios de comunicación, que dejemos un ejercicio bonito, ¿verdad? Dejar el titular morboso o luctuoso para profundizar en el problema. Beatriz Sánchez, fiscal delegada de Extranjería de Madrid, gracias. Ramón Estesón, de Médicos del Mundo, gracias. Elena Corrancho, gracias. Y Marta González, de Proyectos, gracias. Gracias a todos ustedes. En los próximos días, más debates aquí, informativos, de reflexión, de discusión, de temas sociales, desde Seremedia Televisión, con la colaboración, como siempre, gracias a los compañeros técnicos de KNR.